A comienzos del siglo XIX, el continente americano se encontraba en una etapa de transformación radical. Los imperios europeos que durante siglos habían dominado vastas regiones comenzaban a perder el control. Nuevas naciones surgían, impulsadas por ideales de independencia, libertad y autodeterminación. Sin embargo, la realidad de estos nuevos países distaba mucho de ser estable. En medio de este proceso de cambio, dos naciones tomarían caminos completamente distintos, pero inevitablemente convergerían en un conflicto que redefiniría el destino de todo un continente, México y Estados Unidos. México logró su independencia de España en 1821, tras una guerra prolongada y devastadora. Pero la independencia no trajo consigo estabilidad ni prosperidad. El país heredó una economía en ruinas, una estructura política débil y profundas divisiones internas. Las élites políticas se enfrentaban constantemente, incapaces de establecer un sistema de gobierno sólido y duradero. El territorio mexicano era inmenso, abarcando desde las actuales fronteras con Centroamérica hasta regiones que hoy forman parte de Estados Unidos. Sin embargo, esa vastedad era también una debilidad. Muchas de estas regiones estaban escasamente pobladas, mal administradas y prácticamente desconectadas del poder central. En contraste, Estados Unidos avanzaba con determinación. Su sistema político era más estable, su economía crecía rápidamente y su población aumentaba sin parar. Pero más allá de su crecimiento material, lo que realmente impulsaba a Estados Unidos era una idea: el destino manifiesto. Esta ideología sostenía que Estados Unidos estaba destinado a expandirse a lo largo del continente. Para muchos, esta expansión no solo era inevitable, sino moralmente correcta. Creían que su sistema político, su cultura y sus valores debían extenderse, incluso si eso implicaba desplazar a otros pueblos o enfrentarse a otras naciones. En este contexto, Texas se convirtió en el primer gran punto de tensión. Texas era una región vasta y poco poblada dentro del territorio mexicano. Para desarrollarla, el gobierno mexicano permitió la entrada de colonos estadounidenses. En teoría, estos debían integrarse a la sociedad mexicana. En la práctica, ocurrió lo contrario. Los colonos estadounidenses mantuvieron su identidad, su idioma y sus costumbres. Trajeron consigo la esclavitud, a pesar de que México la había abolido. Con el tiempo, su número creció hasta superar ampliamente a la población mexicana en la región. Las tensiones eran inevitables. Diferencias culturales, políticas y económicas generaron un ambiente de constante conflicto. En 1835, la situación explotó en una rebelión abierta. Las fuerzas mexicanas, lideradas por Antonio López de Santa Anna, intentaron sofocar la rebelión. La batalla del Álamo se convirtió en uno de los episodios más conocidos. Aunque México logró la victoria, el impacto simbólico fue enorme. La derrota de los rebeldes se transformó en un grito de guerra que fortaleció su causa. Poco después, en la batalla de San Jacinto, las fuerzas texanas lograron una victoria decisiva. Santa Anna fue capturado y obligado a reconocer la independencia de Texas. Aunque México nunca aceptó formalmente este acuerdo, en la práctica perdió el control del territorio. Texas se convirtió en una república independiente durante casi una década. Sin embargo, su destino estaba ligado a Estados Unidos. En 1845 fue anexado oficialmente, lo que provocó una crisis diplomática con México. El problema no era solo la anexión, sino la frontera. México sostenía que el límite era el río Nueces. Estados Unidos afirmaba que era el río Bravo. Entre ambos ríos se encontraba una vasta franja de territorio en disputa. El presidente estadounidense James K. Polk, decidido a expandir su país, envió tropas a esta zona. Este movimiento fue visto por México como una provocación directa. En 1846, un enfrentamiento entre tropas de ambos países dio a Estados Unidos el pretexto que necesitaba para declarar la guerra. Pero en realidad, el conflicto era el resultado de años de tensiones acumuladas. Desde el inicio, la guerra mostró una clara desigualdad.
Estados Unidos tenía una economía industrial en crecimiento, mejor armamento, mayor población y una estructura militar más organizada. México, en cambio, enfrentaba divisiones internas, falta de recursos y un ejército mal equipado. A pesar de estas desventajas, los soldados mexicanos demostraron una resistencia notable. En varias batallas, lucharon con valentía, incluso en condiciones extremadamente difíciles. En Monterrey, por ejemplo, las fuerzas mexicanas utilizaron tácticas de combate urbano avanzadas, obligando a los estadounidenses a luchar casa por casa. Fue una muestra de ingenio y determinación, pero no suficiente para cambiar el curso de la guerra. La superioridad tecnológica y logística de Estados Unidos comenzó a inclinar la balanza de manera decisiva. Uno de los momentos clave fue la campaña del general Winfield Scott. En 1847, lideró una invasión anfibia en Veracruz, una operación innovadora que marcó un punto de inflexión. Tras tomar el puerto, avanzó hacia el interior del país. En su camino, enfrentó diversas defensas mexicanas. En Cerro Gordo, logró una victoria crucial mediante una maniobra estratégica que sorprendió a las fuerzas mexicanas. A medida que avanzaba, el ejército estadounidense se acercaba a la Ciudad de México. La tensión era máxima. El destino del país se decidiría en su propia capital. Santa Anna organizó la defensa final, fortificando posiciones clave como Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec. Chapultepec fue el último gran bastión. Allí se encontraba el colegio militar. Durante el ataque, varios cadetes decidieron quedarse y luchar, a pesar de las órdenes de retirarse. Estos jóvenes, conocidos como los niños héroes, murieron defendiendo su país. Su sacrificio se convirtió en un símbolo de patriotismo y resistencia. El 14 de septiembre de 1847, las tropas estadounidenses entraron en la Ciudad de México. La capital había caído. Era el fin del conflicto. En 1848, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. México cedió más de la mitad de su territorio. Fue una pérdida devastadora. Estados Unidos pagó $15 millones, pero la compensación fue mínima en comparación con el valor del territorio adquirido. Las consecuencias para México fueron profundas. La guerra dejó una herida nacional que perduró durante generaciones. La pérdida territorial, la crisis económica y el impacto psicológico marcaron su historia. Para Estados Unidos, la guerra representó una expansión histórica. Alcanzó el Pacífico y consolidó su posición como potencia. Pero también generó tensiones internas, especialmente en torno a la esclavitud. Estas tensiones eventualmente contribuirían a la guerra civil, demostrando que incluso las victorias pueden tener consecuencias complejas. Hoy, el legado de esta guerra sigue presente. La frontera entre ambos países, establecida en gran parte por este conflicto, es una de las más importantes del mundo. Millones de personas la cruzan cada año. Los debates sobre inmigración, comercio y política siguen marcados por esta historia. La guerra entre México y Estados Unidos no fue solo un conflicto del pasado, fue un evento que definió el presente. Nos recuerda que la historia no es solo una serie de hechos, sino una cadena de decisiones cuyas consecuencias pueden durar siglos. Y quizás la lección más importante es esta: las naciones no solo se construyen con victorias, sino también con pérdidas, y en esas pérdidas muchas veces se define su identidad.